Alcanzar la sabiduría es sin lugar a dudas que una de las aspiraciones más trascendentes y más sublimes de todos aquí en la tierra, al menos de los hijos de Dios. Y a veces pensamos que es algo inalcanzable, algo imposible, pero en realidad no lo es. Dios nos da los medios para poder desarrollar esa sabiduría aquí en esta vida y basta con aprender a escuchar su palabra, porque en ella nos revela cómo podemos alcanzar esa sabiduría. Acompáñame en esta emisión del Club de los Búhos, porque vamos a reflexionar acerca de 10 proverbios que son antiquísimos, pero que siglos y siglos y siglos después siguen teniendo todo el sentido del mundo. Y es que a fin de cuentas estos proverbios son palabra de Dios mismo. Acompáñame si quieres aprender y reflexionar acerca de esta sabiduría y sacarle provecho a estos proverbios. El Club de los Búhos entra en sesión. Próximo domingo 22 de febrero en la parroquia de los Santos Pedro y Pablo en la ciudad de Easton, en Maryland. Esto es en la diócesis de Wilmington. Domingo 22 de febrero de 1 a 7 de la noche. Retiro espiritual cuaresmal con Jesús en el desierto. Voy a estar dirigiendo un retiro espiritual que está basado en la espiritualidad litúrgica de Cuaresma, es decir, vamos a reflexionar hasta lo que no, acerca de las oraciones que rezamos en las misas de los domingos de Cuaresma. La oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión, la bendición para el pueblo que se da al final en las misas de Cuaresma, los prefacios de Cuaresma. A partir de ahí vamos a ir viendo el itinerario espiritual que todo este recorrido por el desierto va trazándonos hasta llevarnos a la Pascua, este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo para prepararnos para dos cosas. Uno, para celebrar la Pascua del Señor en el tríodo pascual, y dos, para renovar nuestras promesas bautismales. ¿Cómo hacernos, cómo prepararnos? De eso se trata este retiro. Va a ser un ejercicio fascinante. Imagínate 6 horas. La entrada es libre, solo para mayores de 14 años. Te recomiendo mucho que nos acompañes porque en verdad que va a ser una experiencia de mucha, mucha espiritualidad. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en una emisión más del Club de los Búhos esta noche para reflexionar acerca de un tema muy interesante, siempre útil. Los proverbios son máximas que se enseñaban para dar enseñanza de todo tipo. Enseñanzas de carácter religioso, de carácter espiritual, de carácter familiar, de carácter ético. Incluso hay proverbios para la vida en familia. Mucho, mucho se puede aprender acerca de los proverbios. Son palabra de Dios. El libro de los proverbios es un libro que se le atribuye al rey Salomón. Acuérdate que el rey Salomón, el tercero de los reyes después de Saúl y de David, se considera el rey más sabio de todos. Él fue elegido rey cuando era muy joven, muy jovencito, y Dios le ofrece lo que necesite para poder cumplir con ese ministerio real, y él lo único que pide es sabiduría. Y entonces, a cambio de solamente pedirle sabiduría a Dios, Dios le concede no solamente esa sabiduría que le ha pedido, haciéndolo el rey más sabio de todos los tiempos en Israel, sino también concediéndole los mayores tesoros que algún rey pudo haber tenido, el rey Salomón. A él es que se le atribuyen estos proverbios, aunque hay proverbios que por su estructura se ha descubierto que realmente datan de muchísimo tiempo atrás del tiempo del rey Salomón. Sin embargo, forman parte de esta colección porque el libro de los proverbios contiene una colección de colecciones de proverbios, es lo que contiene de hecho. Algunos son muy antiguos, otros se le atribuyen al rey Salomón. Hay consistencia en la forma como están redactados varios de ellos, que son los que se le atribuyen a Salomón. En fin,
valdría la pena hacer un programa especial únicamente para dedicarnos a analizar ese libro, como obra literaria y como obra revelada por Dios. Pero el programa de esta ocasión más bien tiene el tema de la reflexión. A fin de cuentas, el Club de los Búhos es lo que es, un programa para pensar la vida a la luz de nuestra fe católica, precisamente. Pues vamos a tomar 10 proverbios así al azar. Tomé 10 proverbios como fueron saliendo, ¿eh? Y los anoté aquí para reflexionarlos junto contigo. No los he reflexionado, simplemente hice la compilación, que fueran 10 y ya. Y vamos a comenzar así como siempre iniciamos nuestras sesiones en el Club de los Búhos, poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de la sabiduría, desciende sobre nuestras mentes esta noche. Abre nuestro entendimiento, sopla sobre nuestro corazón y permite que penetre en nosotros esa sabiduría que Dios quiere comunicarnos. Virgen Santísima, Madre de Dios, trono de la eterna sabiduría, en tus manos ponemos nuestra mente y nuestro corazón. Pide por nosotros al Espíritu Santo para que nos ilumine esta noche y siempre, y así siempre sepamos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues estamos listos para comenzar con nuestro programa y agradecemos, como siempre, a quienes hacen el favor de conectarse. Hola, Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si saludamos a nuestros amigos por acá? Por lo visto está el Padre Rogelio. Hola, Padre, ¿cómo estás? Saludos hasta Las Vegas. Me da mucho gusto verte por aquí. Lo bueno que como Las Vegas es la ciudad que nunca duerme, pues entonces, y sí, miren que sí, que el Padre Rogelio tuvo la gentileza de invitarme. ¿Se acuerdan que estuve por allá en noviembre dando la masterclass, la Santa Misa, como nunca te la habían explicado? Y siempre que voy a algún lugar, pues me dicen de los programas, ¿no? Y casi siempre me dicen, no, es que yo veo Pasión por el Evangelio, es que yo escucho Semillas para la Vida. Son los que más me dicen en las parroquias a donde voy. Pero me sorprendió mucho que cuando fui a Las Vegas, y no era un evento de su parroquia, la sede del evento fue su parroquia, pero un evento realmente arquidiocesano. Entonces había gente de muchas parroquias. Y lo que me llamó la atención es que pues mucha gente me decía, es que yo veo el Club de los Búhos, es que yo sigo el Club de los Búhos, es que nunca me pierdo el Club de los Búhos, es que yo me conecto al Club de los Búhos, hasta que el Padre Rogelio me dijo, pues claro, Mauricio, es que Las Vegas es la ciudad que nunca duerme, por eso es que estamos viendo el Club de los Búhos. Pues sí, toda la razón del mundo, así que saludos hasta Las Vegas, mi querido Padre Rogelio. Bien, pues vamos a comenzar porque el tema va a ser interesante, así que Bueno, despídete por ahora, porque tenemos que ponernos a trabajar. Bueno, yo no sé ustedes, seguramente que hay quien se muere de risa de que salen aquí los búhos, y seguramente que ya, porque pues para todo hay, entonces seguramente que hay que decir, ay, ahí va con sus muñecos de peluche. Pues bueno, ¿qué quieren? Así fue como se fue dando el Club de los Búhos, pues me mandaron uno de regalo, me mandaron otro de regalo, y pues hay que hacerle la cortesía, por supuesto, a todos los que han tenido la gentileza de colaborar con el Club de los Búhos. Por eso es que salen aquí los búhos, ¿verdad? Esa es la razón. Bien, pues bueno, ya pongámonos serios y vamos a tomar pues estos proverbios, a ver qué provecho les podemos sacar. Yo creo que sí le podemos sacar provecho, es palabra de Dios y la palabra de Dios resuena por los siglos de los siglos. Así es, así es. Y fíjense que en efecto que aunque sean enseñanzas que se dieron hace muchísimos siglos, han permanecido vigentes a lo largo de la historia del pueblo de Dios y siguen resonando hasta nuestros días. Así que vale la pena echar mano a los proverbios. Yo te recomiendo que de cuando en cuando también tomes tu Biblia y la abras en el libro de los proverbios y los vayas leyendo. Y mira, ahí sí, para que veas, yo siempre te he dicho que la manera más equivocada de leer la Biblia es abrirla al azar y leer ahí lo que caiga. Entonces, no son galletitas de la fortuna, es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se lee así al azar, se puede el pequeño pasaje o versículo que te aparezca leerse totalmente fuera de contexto y no significar nada. Y así no se lee la palabra de Dios. Así no se lee la palabra de Dios. Siempre hay que leerla en su contexto y no nada más en el contexto de un
de un pasaje, de una perícopa, sino todo ese pasaje ubicarlo en el contexto, así como explico en Pasión por el Evangelio, el contexto inmediato, lo que pasa antes, lo que pasa después, eso nos ayuda a realmente entenderlo. No son textos aleatorios, entonces no es, como te digo, no son galletitas de la fortuna de las que dan en los restaurantes de comida china. Pero el libro de los Proverbios sí es un libro que sí puedes tú leer al azar, ese sí, porque es una compilación de compilaciones además, pero de máximas. Entonces cada proverbio por sí solo contiene una o dos enseñanzas incluso. Así que ahí sí los puedes tú leer al azar, toma uno, ve de qué manera aplica en tu vida, reflexiónalo. Es un buen ejercicio, es un buen ejercicio. Y después, pues esos proverbios te los puedes aprender y después echar manos de ellos cuando necesites un momento de sabiduría en tu vida, lo cual implica tomar decisiones, ¿no? Para eso nos sirve la sabiduría, para tomar decisiones correctas que nos ayuden a cumplir con la voluntad de Dios y no a confundirnos y acabar cumpliendo con nuestra voluntad anteponiéndola a la voluntad de Dios. Pero bueno, vamos a ver entonces estos proverbios que tomamos para esta noche. Y te digo, los escogí al azar, precisamente hablando de leer al azar, los escogí al azar, no los he reflexionado, los vamos a reflexionar aquí juntos. El primero dice así: una respuesta suave aplaca la ira. Mira, así de simple. Una respuesta suave aplaca la ira. Y cuando uno lee los proverbios, pareciera a veces que no nos enseñan nada, porque son tan obvios, son en verdad tan obvios. Sin embargo, hay una realidad. Hay una realidad. Lo obvio, si por obvio se calla, por callado se olvida. Entonces, aunque sea algo obvio, qué bueno tener el recordatorio, porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Y precisamente el hombre sabio, mientras más sabio es, más conoce la palabra de Dios y la tiene incluso embebida en su corazón y en su mente. Y de esa manera, al tener la palabra de Dios embebida en su corazón y en su mente, pues ahí tiene en su corazón y en su mente la palabra de Dios que le habla constantemente. Y es lo que le permite precisamente alcanzar la sabiduría. Así que te digo, tal vez estas enseñanzas de esta noche digas, bueno, ¿y eso qué? Eso es obvio, sí, pero aún así vale la pena recordarlo. Y después de recordarlo, vale la pena reflexionarlo. Entonces tenemos este que dice, una respuesta suave aplaca la ira. Y mira que es totalmente cierto, totalmente cierto. Cuando tienes que interactuar con una persona que está encolerizada por cualquier motivo y en cualquier ámbito, si tú respondes reaccionando al tono en el que te hablan, pues entonces puede ser que si te hablan con ira y respondes coléricamente, pues obviamente va a arder Troya, obviamente el problema se va a hacer muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y muchas veces esa respuesta violenta ante una palabra violenta no es más que una reacción que es motivada por un sentimiento de injusticia, por un sentimiento de agresión. Me hablas con cólera, me siento agredido, instintivamente me quiero defender y entonces agredo de vuelta, elevando el tono a tu mismo tono, usando palabras fuertes igual que las tuyas. Y eso a fin de cuentas no conduce a nada bueno, a nada bueno. Aumentará el problema, tal vez provoque una amarga discusión que termine en un distanciamiento, que puede suceder incluso entre los miembros de una familia, entre hermanos, entre hermanos. ¿Cuántos hermanos no se han alejado unos de otros precisamente por eso, por entrar en estas confrontaciones verbales? Porque alguien habla de cierta forma y los demás reaccionan. Por igual, si alguien está casado con una persona colérica y esa persona colérica tiende a hablar de manera áspera, de manera ruda, alzando el tono de la voz, y su pareja reacciona por no dejarse, pues entonces pasa lo mismo. Y también cuántas parejas no se acaban distanciando, aunque sea por días, por una discusión que bien pudo no ser. Esto me recuerda, por ejemplo,
esa enseñanza tan sabia de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. La mamá de San Agustín precisamente estaba casada con un hombre que se llama Patricio, que también tenía un genio de los 1000 demonios. Era sumamente colérico. Y las amigas de Mónica siempre se sorprendían de que siendo su esposo tan colérico, nunca se peleaba con ella. Pero no se peleaba con Mónica precisamente por la sabiduría de Mónica. Ella le decía a sus amigas, es que para pelear se necesitan dos. Si yo no entro en la pelea, no hay pelea. Se acabó. Entonces, una manera de no entrar en la pelea, porque sí, para pelear se necesitan dos, para discutir se necesitan dos y después, cuando la discusión escala, para pelear se necesitan dos. Entonces, lo mejor es matarlo desde un principio, apagar el fuego desde el conato del incendio. Y esta es realmente una manera muy prudente de hacerlo. Una respuesta suave aplaca la ira. Simplemente no elevar la voz, responder con calma y hacerlo de forma deliberada, que no es lo mismo que hacerlo por miedo o porque nos sintamos intimidados. No, no, no. Esto realmente aplica no para alguien que esté intimidado, sino para una persona sabia que sabe cómo tiene que proceder y que por lo mismo entonces responde con suavidad a las palabras ásperas, a las palabras rudas, a las palabras en un tono elevado de voz y hablando con suavidad. Eso aplaca la ira, aplaca la ira. Ya no hay discusión, ya no hay pleito y es más fácil así recuperar la paz. San Alfonso de Ligorio, el fundador de los redentoristas, él decía, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y creo que también ese consejo de San Alfonso está relacionado con esto precisamente, porque cuando alguien nos habla en ese tono, le está faltando amor y le está faltando respeto, si tú quieres, y le faltarán muchas cosas, pero es evidente que el que habla así le está faltando amor. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Y una respuesta amable, una respuesta cordial, una respuesta en un tono sereno, ciertamente que aplaca la ira. Y ese poner ese amor va a repercutir en que haya amor y entonces, pues el conflicto terminará. El conflicto terminará. Yo te decía que estas enseñanzas, estas máximas pueden parecer obvias, pero estoy seguro que entre quienes están viendo este programa en vivo y entre quienes lo verán grabado, que serán la mayoría, habrá quien esto mismo ya de entrada diga, vaya, creo que tengo que aprender a responder con suavidad, porque ciertamente que en mi casa o con mis hermanos o con mis hijos o con mi marido o con mi esposa, una y otra acabamos mal y yo no inicio el problema, pero me acabo involucrando por mi forma de responder. Y ya somos dos los que estamos, los que se necesita justo para pelear y todo acaba mal. Entonces este puede ser un buen recordatorio para muchos. Vale la pena tenerlo en cuenta definitivamente. Vale la pena tenerlo en cuenta. Vamos a ver este otro proverbio que dice así. El que ama la corrección, ama la sabiduría. Vaya, estoy encontrando una relación entre el proverbio anterior y este. Y se trata de una virtud que se tiene que tener bien desarrollada en los dos casos. Y se trata de la virtud de la humildad. Porque fíjate en lo anterior, para poder responder con suavidad, cuando alguien te habla de manera áspera, necesitas tener humildad para poder responder con suavidad, en vez de reaccionar y ponerte al tú por tú, o tratar incluso hasta de imponerte. Ah, me gritas, pues yo te grito más fuerte. Me dices, entonces yo te digo 2 veces, ¿no? Entonces se necesita humildad para con sabiduría mantenerse en un tono suave en estas circunstancias. Y en esta otra se necesita también humildad para poder amar la corrección. Y fíjate que esto no a todo el mundo puede.
No a todo el mundo le gusta ser corregido. No a todo el mundo le gusta ser corregido. Y en todos los ámbitos, ¿eh? Tanto laicos como sacerdotes como religiosos, no todo el mundo acepta la corrección. El ejemplo más simple de todos, tantísimas personas que me escriben una y otra vez, ¿verdad? Porque dicen, es que en mi parroquia en la misa hacen esto y esto, y porque el padre pide que se haga esto y esto, y según lo que hemos visto en sus programas y ya lo corroboré en los documentos y en la instrucción general del misal romano, eso no se debe hacer y además es un abuso litúrgico. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues el consejo es simplemente, pues señálaselo al padre con respeto, con caridad, sin confrontarlo, sin pelearte, en buen plan y expresándoselo más como una preocupación que como una queja. Suele funcionar más, pero aún así no siempre funciona y a mí tampoco me ha funcionado siempre. Con algunos sacerdotes sí, muy bien, pero con otros, pues hasta se ha roto mi relación simplemente por una sola observación. No todo el mundo le gusta ser corregido. Y fíjate que esto va mucho más allá que dejarte ser corregido o que estar abierto a la corrección. Lo que dice el proverbio es amar la corrección. El que ama la corrección ama la sabiduría. Es decir, más que estar abierto a ser corregido, te tiene que gustar ser corregido al grado de que ames ser corregido. Eso implica humildad, porque eso implica reconocer que no somos perfectos. Y precisamente porque no somos perfectos, somos falibles y nos podemos equivocar. Y nos podemos equivocar por varias razones. La principal es por ignorancia, precisamente. Es que no sabía. Lo hice mal o dije aquello equivocado por no saber, por ignorancia. Y cuando alguien me corrige, entonces ya sé por dónde, ya sé que sí, para no volverme a equivocar. Pero te digo, eso requiere una gran humildad, una gran humildad. El que ama la corrección, ama la sabiduría, porque esa es la consecuencia precisamente. El que se reconoce falible, el que se reconoce imperfecto, pero que en verdad quiere llegar a la sabiduría en su vida, no le queda de otra. Solamente hay dos opciones. Uno, y las dos van, ni siquiera son opciones, porque son dos complementos. Uno es esforzarse por aprender uno mismo. Y el otro es dejarse corregir. Forzosamente, para poder aprender lo que quieras, se necesita eso. Estudiar para aprender y dejarse corregir. Y para cuestiones de la vida es lo mismo. En cualquier ámbito, en el ámbito profesional, en el ámbito académico como estudiantes, en el ámbito apostólico también, pero también, por supuesto, en el ámbito familiar. En el ámbito familiar. Dejarnos corregir por nuestros padres, dejarnos corregir por nuestra pareja. En determinado momento y cuando llega ya el momento oportuno, dejarnos corregir por nuestros hijos. Y ahí digo cuando llega el momento oportuno, porque no siempre es el momento oportuno, ¿verdad? Cuando se trata de un hijo adolescente que piensan que se la saben de todas y la realidad es que es una fantasía y que a muchos adolescentes se les exacerba la soberbia para colmo, entonces se trata de adolescentes necios que pretenden corregir a sus padres cuando todavía no es el momento para corregirlos. Pero sí habrá un momento en la vida en que ya los mismos hijos hayan alcanzado la madurez y la propia experiencia o el propio conocimiento en algo, pues pueda darles precisamente la autoridad moral para corregir a un padre cuando se esté equivocando. Entonces tenemos que estar no solamente abiertos a la corrección, sino también amar la corrección. Por ejemplo, un buen lugar para buscar la corrección es justamente cuando nos confesamos, cuando vamos ante el sacerdote a confesar nuestros pecados, pues tenemos que estar abiertos y desear incluso que el sacerdote nos corrija. A veces hasta es necesario que nos dé un jalón de orejas, y no porque lo merezcamos, sino porque ese jalón de orejas nos ubica. No me refiero a un jalón de orejas físico, sino que a veces el sacerdote puede decirnos algo que nos haga sentir muy mal, pero con la buena intención justamente de abrirnos los ojos y de ubicarnos donde tenemos que estar.
Entonces es importante, qué importante es esto. Y fíjate, no basta con dejarnos corregir y estar abiertos a la corrección. Se trata de amar incluso la corrección para poder llegar a la sabiduría. Después tenemos acá donde abundan las palabras, nunca falte el pecado. Vaya, esto, este es uno de esos proverbios que para poder entenderlo, y fíjate, te digo, los proverbios se pueden leer solos, aunque claro, también conviene leerlos en el contexto de los proverbios, como este, por ejemplo, donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. Y es que hay varios proverbios que hablan justamente de la prudencia que implica quedarse callado, no hablar de más, no hablar cuando no es propicio. Donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. Esto se refiere justamente a lo contrario de quedarse callado, que es una virtud que promueve mucho el libro de los proverbios. Y pues sí, a fin de cuentas, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Y también el pez por su boca muere. Entonces hay que ser prudente con el uso de las palabras y no hablar de más. Y justamente aquí es a lo que se refiere, al exceso de palabras, a hablar de más, donde abundan las palabras, o sea, donde se habla de más, nunca falta el pecado. Tantas maneras de caer en esto se pueden pensar justamente por hablar de más, por hablar de más. Fíjate, algo que implica hablar de más y que quizás muchos no lo piensan, y es el dar consejos no pedidos. Dar consejos no pedidos puede ser fruto de la arrogancia, puede ser fruto de la soberbia, de sentirnos más que la persona a la que aconsejamos sin que nos lo haya pedido y por eso pensamos que tenemos la autoridad moral para aconsejarlo, porque nos sentimos que estamos por encima, moralmente o espiritualmente o lo que sea. Muchas veces alguien viene y nos cuenta un problema y nos lo cuenta con el único afán de desahogarse, y para desahogarse hay que sacarse lo que se lleva adentro, y para sacarse lo que se lleva adentro hay que hablarlo, y para hablarlo necesitamos a alguien que nos escuche. Entonces muchas veces habrá quien venga a contarnos un problema únicamente para eso, para buscar unos oídos que escuchen con atención, que escuchen sin juzgar y simplemente que escuchen y con eso basta. Pero cuando viene de regreso todo un sermón aparte, ni siquiera un consejo, sino todo un sermón, y eso suele venir justamente no de la sabiduría, sino del orgullo, de esa soberbia que me hace sentir más sabio y por eso creo que estoy aquí para darte consejos, ¿no? Consejos de todo tipo. Es que en verdad el libro de los proverbios promueve mucho el quedarnos callados, el no hablar de más. O sea, es como cuando alguien va, ¿no? Y le cuenta a alguien que está enfermo. Y ya eso basta automáticamente para darle al otro igual alas a su soberbia. Y de inmediato, ni es médico siquiera, pero de inmediato quiere saber de qué estás enfermo. ¿A qué médico viste? Porque seguramente él conoce un mejor médico que el tuyo. ¿Qué medicinas estás tomando? Para él validarlo, porque aunque no es médico, él se la sabe de todas, todas y tiene que validar él lo que ya un especialista a ti te recetó. No sé si te ha pasado. Y qué desesperante es eso, qué desesperante es eso. Y otra vez, son palabras que están movidas por la soberbia. En efecto, es la soberbia que nos hace sentir más que los demás. Consejo no pedido no se debe dar. Nunca, nunca. Entonces, hay que tener cuidado con hablar de más. Y por supuesto que el que empieza a hablar de más, cuando relata algo, cuando relata una anécdota, cuando cuenta un suceso, por hablar de más, pues comienza a haber exageraciones. Y esas exageraciones, pues ya son mentiras, falsean la verdad. Y ese falsear la verdad es mentir, y eso es un pecado. Entonces, donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. Hablar de más puede implicar, por hablar de más, puede implicar empezar a divulgar un secreto que alguien nos confió, o a divulgar información que nadie en realidad debería saber, pero que por alguna razón nosotros somos poseedores de esa información. Y hablar de más puede traducirse justamente en eso, en empezar a divulgar información confidencial, información secreta, y eso nos hace también pecar al revelar los secretos de otros. Son muchos los ejemplos, te digo, son muchos los ejemplos.
de hablar de más. Donde abundan las palabras, es decir, donde se habla de más, nunca falta el pecado. Así que hay que tener cuidado con esto también. Otra vez, frases que parecen obvias y que son obvias, pero que bien vale la pena tener presentes, recordarlas, reflexionarlas y aplicarlas en nuestra vida como criterios seguros de que esta es la voluntad de Dios. A fin de cuentas, es palabra de Dios, es Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Así que es una guía segura. Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Cómo podemos entender esto? Mejor es el fin del negocio que su principio. Pues sí, por supuesto, porque al principio en un negocio, cuando se emprende un negocio, al principio no se gana nada. Pero cuando ese negocio concluye, hay un rédito, hay una ganancia. Y entonces por eso es que es mejor el fin del negocio donde hay la ganancia que al principio donde no hay todavía nada, ¿verdad? Y tal vez este sea un buen recordatorio de que lo importante no es empezar, sino terminar lo que se emprende en la vida. Y también es algo importante porque fíjate cómo Dios nos da talentos que tenemos que poner en práctica en la vida para llevar a cabo un sinfín de tareas que son necesarias, no solo importantes, sino incluso necesarias. Y muchas veces los talentos se quedan desperdiciados porque se inicia una tarea, pero no se concluye, simplemente se inicia y ahí se queda. Sea la tarea que sea la tarea que sea. Y muchos tienen ese hábito de empezar esto, de empezar aquello, de empezar esto de más allá pero de no terminar absolutamente nada, absolutamente nada. Y eso no tiene ningún sentido. Y sí, hay quienes inician un poco de todo, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a tomar este curso, empiezan a leer este libro, empiezan a visitar a esa persona que saben que necesita compañía, pero empiezan y ya, y ahí queda todo. Y no hay ganancia precisamente por no completar, por no concretar esas tareas, por no cumplir cabalmente con lo que se ha emprendido. Y así la vida se nos queda incompleta y pasamos por la vida sin terminar aquello que realmente tenemos que terminar, porque para eso Dios nos dio talentos y para eso también nos da responsabilidades con las que tenemos que cumplir. Entonces, mejor es el fin del negocio que su principio. La ganancia está al final del negocio, no al principio. Entonces, de nada sirve empezar esto y empezar aquello y empezar lo de más allá. Realmente de lo que se trata es de llegar al final. De llegar al final y concretar. Bien, ¿qué más? El necio menosprecia el consejo de su padre. Vaya, me acuerdo que hasta escribí un artículo para la revista de la Arquidiócesis de Seattle, para la revista Northwest Catholic, que tenía precisamente ese título. El necio menosprecia el consejo de su padre. Es que, sí, en efecto, y eso va de la mano con lo de el amar la corrección. Pero este proverbio aplica en dos etapas de la vida que son diferentes. Uno, la etapa de la adolescencia y la juventud. Y sobre todo en la adolescencia, cuando otra vez, por regla general, el adolescente se siente muy sabio, se siente muy inteligente y se siente más sabio, más inteligente y más experimentado que su papá, ¿verdad? Y entonces no tolera los consejos del papá, al que tacha de anticuado, al que tacha de obsoleto, y menosprecia sus consejos. Pero más adelante en la vida, cuando ese adolescente ya entra en la vida adulta, pues también es una gran necedad y todavía más grande, porque ya en esas alturas ya se tiene madurez. Es una necedad grandísima menospreciar el consejo de los padres, por las mismas razones, ¿no? Ahora ya está muy anciano, el que va a saber, él hace siglos que dejó de trabajar, él no conoce cómo es la gente de ahora, él no entiende cómo piensan mis hijos porque ya no sabe cómo piensan los niños de hoy o cómo piensan los adolescentes de hoy. Pero lo cierto es que con la vida se va ganando experiencia y esa experiencia también va ayudando a desarrollar la sabiduría. Y ciertamente que hay padres que sí son mucho más sabios porque no solamente
son un cúmulo de experiencias prácticas, sino que también se han preocupado y se han esmerado por aprender acerca de la voluntad de Dios, profundizando en la Escritura y profundizando en nuestra fe y en la espiritualidad, y que tienen mucho que aportar. Es una gran necedad no hacerle caso a los padres, a cualquier edad. Una gran necedad. Y el libro de los Proverbios lo deja claro y con todas sus letras. El necio menosprecia el consejo de su padre. ¿Y quién es el necio? Es lo opuesto al sabio. Podríamos decir que el antónimo de sabio es necio, tal cual, tal cual. No hay mucho que reflexionarle, es más que claro. Vamos a ver qué otro proverbio hay por acá. En todo tiempo ama el amigo, y un hermano nace para compartir la adversidad. Qué bonito proverbio, me encanta este. En todo tiempo ama el amigo, y un hermano nace para compartir la adversidad. Habla de dos personas diferentes, pero que para nosotros pueden resultar igualmente entrañables. El amigo y el hermano. En todo tiempo ama el amigo. Y fíjate que este proverbio no está para nosotros. Este proverbio está dirigido al que es amigo de alguien más. Y también está dirigido al que es hermano de alguien más. El que verdaderamente es amigo, en todo tiempo tiene que amar a su amigo. No solamente en los momentos de gozo y no solamente cuando se le puede sacar un provecho al amigo. Qué triste que eso suceda. Y lamentablemente es muy común, muy común. A mí me pasa incluso en este ámbito, en este ambiente aquí que estoy compartiendo con ustedes. Hay quien se ha hecho mi amigo a través de estos programas y que permanece en la amistad en la medida en que algo puede sacarme. Y en el momento en que dejo de serles útil, pues ya, se olvidan que existo. Así pasa y eso me ha pasado más de una vez. Entonces ahí se ve que realmente no había una amistad de por medio, sino que había, pues no sé ni qué había, pero cierto utilitarismo emocional tal vez, ¿no? Se buscaba alguien que brindara un apoyo espiritual o un apoyo de consuelo o alguien precisamente que supiera escuchar, que no aconsejara si no se le pedía, que aconsejara si se le pedía. Y ya, y cuando de pronto ya no se tiene necesidad, adiós. El amigo verdadero ama siempre, en todo momento, y ama para siempre. Por eso dice en todo tiempo. El verdadero amigo ama en todo momento, en lo bueno, en lo malo, y además ama para siempre. No es pasajero y no está ahí buscando un provecho. No, ese no es un amigo. El amigo, el que es amigo en verdad, ama en todo tiempo, en todo tiempo. Y lo segundo que dice es también un recordatorio muy importante para los que son hermanos de alguien más. Un hermano nace para compartir la adversidad. Fíjate que dice que nace, o sea, da a entender que esa es su misión. Porque en la vida nosotros no somos monolíticos. Dios no nos da una sola misión existencial y ya, no. Por supuesto, nuestra meta es llegar a la gloria eterna con Él. Pero para llegar a la gloria eterna con Él, en esta vida, que es multifacética y que es riquísima, Dios nos da varias misiones que tenemos que cumplir. Y así es que incluso hay misiones que tenemos que cumplir, no son eternas, sino que son misiones que una vez que se cumplen, pues vendrán otras. Y de esta manera tenemos misiones como amigos, y tenemos misiones como hermanos, y tenemos misiones después como esposos los que son esposos, y tienen misiones como religiosos los que son religiosos, o como sacerdotes los que son sacerdotes, ¿no? Y dentro de la vida cada quien va teniendo diferentes misiones, luego como padres, luego como abuelos. Entonces aquí esto es una misión muy específica que está plasmada aquí en la escritura, que es palabra de Dios. Un hermano nace para compartir la adversidad de su hermano. O sea, tu misión como hermano es compartir la adversidad de tu hermano. Y pues también igualmente, así como hay amigos que son amigos nada más a veces y que son amigos en la medida en que sacan algún provecho del que sea, hay hermanos que también son hermanos nada más a veces y que son hermanos en la medida en que le sacan un provecho a sus hermanos. Pero
que cuando su hermano atraviesa una adversidad, lo dejan absolutamente solo. Y fíjate lo que dice aquí, un hermano nace para compartir la adversidad. O sea, compartir, ¿qué significa compartir? Es lo partimos y lo hacemos común. Si tengo un pan y lo voy a compartir contigo, para compartirlo, entonces lo parto, te doy una mitad y lo hacemos común y ya lo estamos compartiendo. Esto significa que si mi hermano atraviesa la adversidad y tengo que compartir la adversidad, significa que entonces, así como el pan que compartimos ya no es mi pan, sino que es pan de los dos, es pan tuyo y pan mío, ahora tu problema ya no es tu problema y es el mío. Es tu problema y es mi problema porque lo estamos compartiendo. Entonces, en este problema no estás solo y no vas solo. Y no significa que nada más te digo, no, no te preocupes, yo estoy contigo, pero en realidad me desentiendo, porque de dientes para afuera es muy fácil compartir los problemas del hermano. No, significa realmente es tu problema, es mi problema, eso significa que me involucro, que te ayudo a resolverlo. Y si no tiene solución, te ayudo a sufrirlo, porque a fin de cuentas, una pena compartida se vuelve media pena. Fíjate qué bonito, cuando compartimos una alegría, las alegrías compartidas se vuelven doble alegría, pero las penas compartidas se convierten en media pena. Entonces ahí está, la adversidad, si es tuya, es mía. Vamos juntos, es mía también. Me involucro, te ayudo, te apoyo, y si no hay solución, entonces la sufrimos a la par para que no la sufras solo. Si no hay remedio y la vas a sufrir, la sufro contigo, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Vaya, vaya, vaya. Son palabras fuertes, son palabras trascendentes. Le dan tanto sentido a la vida de un hermano, a la vida de una hermana. El hermano nace para compartir la adversidad de su hermano. Una más. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Mira, tal vez has oído eso, ¿no? Que dicen que el justo peca 7 veces, que el santo peca 7 veces al día. Pues aquí está, de aquí viene, del libro de los Proverbios. Es el 16 del capítulo 24. Dice, el justo cae 7 veces. Acuérdate que el número 7 es un número que significa la totalidad. Entonces, si el justo se cae 7 veces al día, significa que se cae totalmente, o sea, significa, y fíjate, ¿quién es el hombre justo? Aquí no se refiere a la justicia grecorromana, darle a cada quien lo que corresponde, se refiere a la justicia bíblica, es decir, el justo es aquel que cumple con la voluntad de Dios, así como José, San José, que era un varón justo de la casa de David, era un varón justo porque cumplía la voluntad de Dios en su vida. Fíjate, el que cumple la voluntad de Dios en su vida cae 7 veces. O sea, el que es justo peca 7 veces al día. O sea, peca totalmente. El que es justo, el que hace la voluntad de Dios. Pero eso no es todo lo que dice el proverbio. La segunda parte es precisamente lo que distingue al justo que se cae 7 veces del pecador que se cae 7 veces. Y es que el justo vuelve a levantarse 7 veces. Si el 7 es símbolo de la totalidad y el justo peca totalmente, ¿qué crees? Que el justo, porque es justo, se levanta 7 veces la totalidad. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse las mismas 7 veces. Y esa es la gran diferencia entre un pecador y un justo. Porque te digo, tal vez has oído esa frase que luego dice la gente, es que hasta el santo peca 7 veces al día. Sí, pero no basta con que peque 7 veces, o no se queda con sus 7 pecados. No, lo que lo hace santo, lo que lo hace justo es esto, que cada vez que se cae, se vuelve a levantar. No se queda caído, cayéndose más veces, no, se levanta. Si se cae 7 veces, se levanta 7 veces. Gran diferencia, gran diferencia. Porque el otro a veces hasta como que puede servir para nuestra complacencia, ¿no? Y ya para nuestra justificación. Bueno, pues sí, pues es que no puedo con mis vicios, pues es que no puedo superar esto, pero bueno, pues si hasta el santo peca 7 veces, ¿qué puedo esperar yo? No, eso no dice el versículo, dice completo, por eso no hay que sacar las cosas de su contexto.
es que el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Esa es la diferencia. Entonces no uses eso como pretexto para tus pecados. Lo que tienes que hacer es levantarte. Tú te caes 8, pues te levantas entonces 8. ¿Qué quieres? ¿No? Aquí está. Bueno, faltan 3 proverbios para reflexionar esta noche. En un momento lo hacemos, pero antes vamos a hacer una breve pausa. Así que no se vayan porque esto está muy interesante. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz y Escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Hola, pues ahora está aquí con nosotros el Búho Sabio. Hola, Búho Sabio, ¿cómo estás? Pues gracias a todos por sus comentarios. Siempre es un placer saludarlos, ¿verdad, Búho Sabio? Bien, pues vamos a continuar porque nos faltan todavía 3 proverbios sobre los cuales reflexionar. Y yo espero que estas reflexiones les estén siendo de provecho. Sí, siempre hay algo y miren, a lo mejor son cosas que ya saben y hasta que practican, pero el puro hecho de recordarlas nos lo reafirman y eso fortalece nuestras virtudes. Entonces, siempre es un ejercicio bueno, aunque estemos recordando cosas que ya sabemos y que sí practicamos, el recordarlas y el reflexionarlas nos ayuda incluso a fortalecer esos buenos hábitos. Así que por todos lados este tiene que ser un ejercicio muy valioso. El que camina con sabios, sabio será. Pues sí, dime con quién andas y te diré quién eres. Esto en verdad que, vaya, es que qué importante es esto, en verdad que qué importante es esto. Las personas con las que uno se junta en gran medida determinan la actitud de nosotros mismos. Es una realidad. Y no falla, ¿eh? No falla. Si te fijas tú, si tú conoces personas que les va bien en la vida, usualmente sus amigos son personas que les va bien en la vida, que también eran buenos estudiantes y que han sido buenos trabajadores y que les ha ido bien en la vida, igual que ellos. Cuando piensan las personas en que realmente su vida suele ser un verdadero y rotundo y dramático y catastrófico fracaso, y suelen estar rodeadas de amigos que son igual, que son derroteros, que son aves de mal agüero, y se hunden unos a otros, hasta como que hacen un club de los fracasados, precisamente para juntarse a lamentarse. Piensa, por ejemplo, en todas las señoras que pertenecen a la cofradía de la lágrima perpetua. Y esas señoras que pertenecen a la cofradía de la lágrima perpetua, ¿con quién se juntan? Con más señoras que pertenecen a la cofradía de la lágrima perpetua. Entonces, unas con otras se hunden. Y pues igual, el adolescente que se junta con muchachos viciosos, tarde que temprano acaba siguiendo la misma ruta. El que se junta con muchachos que no creen en Dios, tarde que temprano acaba dudando de su fe y después quizás hasta perdiéndola. Pero por el contrario, realmente el que se sabe arropar de personas que tienen valores, que tienen buenos hábitos, que son decentes, esa amistad y ese arroparse de esas personas va nutriendo su propia vida en ese camino, va nutriendo su actitud. Y aquí en esto en concreto, el que camina con sabios, sabio será, es lo mismo. El que se junta con personas
sabias. Y fíjate que aquí estamos hablando de sabiduría, ese conocimiento que realmente nos lleva a vivir en la vida según la voluntad de Dios. Esa sabiduría que nos ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa sabiduría que nos ayuda a conocer y a comprender a Dios cada vez mejor. Entonces, cuando nosotros nos juntamos con personas que tienen una profunda espiritualidad, que han realizado muchos estudios de religión y de teología y también de espiritualidad, ese caminar con ellos hace que o nos vayan salpicando su espiritualidad y su sabiduría, o que deliberadamente nos la compartan, o que nosotros deliberadamente les pidamos que nos instruyan, que nos aconsejen, que nos enseñen. Y sí, ciertamente que el que camina con sabios, sabio será. Entonces, el camino de la sabiduría no es un camino que se hace a solas, es un camino que se hace en compañía. A fin de cuentas, pertenecemos a la iglesia, y la iglesia, la religión de la Iglesia Católica no es una religión individualista, ¿no? Pues su esencia es que es una iglesia, es una asamblea. Entonces es una fe colectiva, porque a fin de cuentas somos en conjunto como iglesia el cuerpo de Cristo. Entonces es una fe colectiva, de manera que el camino de la sabiduría es un camino colectivo. Y precisamente caminar con los sabios. Mira, fíjate, el que camina con sabios, sabio será. El que se deja guiar por el Papa, el que se deja guiar por los obispos, el que se deja guiar por sus sacerdotes, que lo conducen a Dios, va por ese camino. Aquí en YouTube pululan los sacerdotes que jalan para el otro lado. Y también hay quienes junto con ellos jalan para el otro lado. Y que en lugar de integrar y de unir, lo que hacen es dividir. Y en determinado momento formar sectas virtuales. Y el que jala con ellos se acaba haciendo igual. Se acaba haciendo igual. Entonces, realmente, con quién nos juntamos influye mucho en quién somos. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán popular. El que camina con sabios, sabio será. No digamos más. La lengua apacible es árbol de vida. Este de alguna forma está relacionado con el primero de los proverbios que reflexionamos esta noche. Una respuesta suave aplaca la ira. Esta dice, la lengua apacible es árbol de vida. Y aquí ya no se trata de la lengua que responde con serenidad. Aquí se trata de la lengua que habla de forma apacible. De la lengua que tiene palabras apacibles. Es decir, la lengua que tiene palabras de paz. ¿Y cuáles son las palabras de paz? Son las palabras de buena voluntad. El que tiene la lengua apacible es árbol de vida. El que tiene una lengua que emite palabras de paz. ¿Qué palabras emiten paz? Las palabras bien intencionadas, las palabras respetuosas, las palabras corteses, las palabras amables, las palabras agradecidas, las palabras con buen humor. Y digo con buen humor, no con humor malsano, porque eso es lo contrario. El humor vulgar, la grosería, la chabacanería, las palabras soeces, las groserías, se han puesto de moda y eso no habla nada bien del que cae en esas modas, a fin de cuentas. Eso no es ningún progreso humano. Que haya países donde la vulgaridad y la grosería se hayan convertido en la lengua franca, tanto entre los medios de comunicación como entre compañeros de trabajo, peor ahora entre padres e hijos. Ya me ha tocado ver en supermercados a mamás con hijas niñas conversando con palabras vulgares entre mamás e hijas pequeñas, como si fuera a decirse cualquier cosa. Eso de ninguna manera denota un progreso humano, es todo lo contrario, y nadie tiene excusa para eso. Ni por qué decir, pues es que ahora todo el mundo habla así. Los hijos de Dios no hablan así, no pueden hablar así los hijos de Dios, por una sencilla razón, porque esa misma lengua de donde salen esas palabras de buena voluntad es la misma lengua con la que alabamos a Dios. Es la misma lengua
con la que le pedimos a Dios en oración. Y es la misma lengua con la que le hablamos de Dios a los demás, y más los que nos dedicamos a la evangelización, que también hay bastantes que tienen la boca muy floja y muy vulgar. Pero por encima de todo esto que te estoy diciendo, es la misma boca con la que alabamos a Dios, es la misma boca con la que le pedimos a Dios en oración, es la misma boca con la que le hablamos a Dios, de Dios a los demás, es la misma boca con la que nos comemos al Hijo de Dios. Y por esa razón es que de esta boca que alaba a Dios, que le pide a Dios, que habla de Dios y que se come al Hijo de Dios, no puede salir palabra vulgar alguna. No puede, sencillamente no puede. Es una incoherencia total, total. Ese tal padre Pistolas es la peor de las incoherencias. La peor de las incoherencias. Como un ejemplo dramático de lo que estoy diciendo precisamente, pero ese es un caso extremo. Es un caso extremo a fin de cuentas, pero no se necesita ser tan extremo. Basta con ser un poquito vulgar para preguntarnos eso. Con esa boquita, ¿alabas a Dios? ¿Con esa boquita le pides a Dios? ¿Con esa boquita hablas de Dios? ¿Con esa boquita te comes al Hijo de Dios? No, no, sencillamente no. Entonces, esta boca que alaba a Dios, que le pide a Dios, que habla de Dios y que se come al Hijo de Dios, solamente puede emitir palabras apacibles, palabras respetuosas, palabras corteses, palabras cordiales, palabras de gratitud, palabras de aliento, no de crítica, no de juicio, palabras de perdón, palabras de buen humor. Esas son las palabras apacibles porque esas son las palabras que dan paz. Las palabras que no dan paz no son propias de un hijo de Dios y no son árbol de vida, en tanto que las palabras apacibles que salen de una lengua, las palabras de paz que salen de una lengua apacible, como dice aquí, es un árbol de vida. Porque claro, si me hablas con respeto y me siento respetado, me das vida. Si me alientas en vez de hundirme, me alientas y me das vida. Si me hablas con buen humor, me alientas y me das vida. Si me consuelas, me alientas y me das vida. Si me perdonas, me alientas y me das vida. ¿Te das cuenta? Esas palabras me dan paz y me alientan en consecuencia y me dan vida. Entonces, cuando nosotros hablemos con los demás, tenemos que tener una lengua apacible para poder dar vida y no muerte. Una lengua tóxica que solo emite veneno del que sea. Es lo contrario a esto. No puede dar vida. Lo tóxico quita la vida. Lo tóxico quita la vida. Y finalmente, el último de los proverbios de esta noche. Antes de la catástrofe está el orgullo. Pues sí, dicen que mientras más alto vueles, más duro va a ser el golpe, ¿no? Y sí, ciertamente, antes de la catástrofe está el orgullo. El orgullo, la soberbia, el sentirse de más, hace que precisamente se empiece a volar muy alto y después vendrá inminentemente una catástrofe. Se va a desmoronar todo y la caída va a ser muy alta y el golpe va a ser muy fuerte y va a ser una catástrofe. Y el origen de esa catástrofe es precisamente la soberbia. La soberbia. Entonces, lo opuesto a la soberbia es la humildad. La humildad. Entonces, hay que cultivar la virtud de la humildad para no caer en ese orgullo que nos puede llevar a la catástrofe precisamente. ¿Verdad? Bien, un ejemplo de un orgullo que puede llevar a la catástrofe, pues precisamente hablaba yo de los sacerdotes que pululan por YouTube, que en vez de integrar iglesia, quieren alejar a la gente del Papa, quieren alejar a la gente de los obispos, quieren poner a católicos contra católicos, acaban haciendo sus mini sectas virtuales. ¿Y qué es lo que los hace ser así? Que se sienten más que sus obispos, que se sienten más que el Papa, y por sentirse más, acaban precisamente provocando una catástrofe, porque acarrean a un montón de incautos, o de necios, o de soberbios,
Y no, eso no conduce absolutamente a nada bueno, a nada bueno. Hay que saber ser humilde para poder ser obediente al Papa y a los obispos y a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos me refiero, no a los que andan jalando gente para otros lados. Se necesita humildad, se necesita definitivamente desarrollar la virtud de la humildad. Lo contrario, el orgullo, inminentemente va a conducir a la catástrofe. Pues bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este rato en que hemos reflexionado cosas que parecen tan triviales, pero que a fin de cuentas como que eran una pequeña hebra, ¿no? Y que al irle jalando iba saliendo como que bastante. Cada proverbio realmente es digno de una profunda reflexión si es que se quieren aplicar en verdad en la vida. Y pues aquí está, es realmente el libro de los proverbios, es uno de los libros sapienciales de la escritura precisamente porque es un libro cargado de sabiduría que Dios nos revela para que seamos sabios precisamente así, sepamos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ebuino, ven para acá. Hola, Ebuino. Bueno, vamos a ver acá los últimos comentarios que nos han dejado por acá. Norma, cuando se comparte estas enseñanzas en grupo se disfrutan más. Muchas gracias por compartir su sabiduría. Dios les siga bendiciendo. Bueno, pues es que Norma, por eso es un club, por eso somos el Club de los Búhos. Hay programas aquí para verse a solas como Semillas para la Vida, ¿no? Pero el Club de los Búhos es un club. Esto es para verse en grupo, para pensarse en grupo, para reflexionarse en grupo, para compartirse, para que digan, para que respondamos y Dios nos conceda, así como veíamos en ese proverbio que hablaba de que el que se junta con sabios, el que camina con sabios, sabio será. Pues Dios nos conceda que el Club de los Búhos sea precisamente un espacio pues para caminar entre sabios y que juntos vayamos desarrollando esa sabiduría, que ese es el chiste del Club de los Búhos. Ya lo saben, es un programa que tiene como propósito pensar la vida a la luz de nuestra fe católica y pues eso forzosamente que implica ir desarrollando la sabiduría. ¿También has oído el lenguaje del Padre Pistolas? Desafortunadamente sí, y no he escuchado más de 30 segundos. No puedo con eso, por supuesto. No entiendo. Y de Nicolás, ¿cada cuándo lo haces o cómo me uno a los búhos? Pues basta con verlo, Nicolás, no tenemos credenciales de membresía. Aquí nos juntamos. El programa suele pasar miércoles o jueves en la noche. No tengo una hora fija, realmente así ha sido siempre. Esta es nuestra cuarta temporada. Y aquí en el canal Mauricio Pérez YouTuber Católico estás tú en Facebook. Si vas a YouTube, en el canal Mauricio Pérez YouTuber Católico, ahí puedes ver las 4 temporadas. Y también al día siguiente de cada programa aparece en podcast, en audio, así que en tu aplicación de podcast que uses, Spotify o Apple Podcast o la que uses, ahí también puedes escuchar el programa al día siguiente. Verónica, ¿puedes hacer una oración por los enfermos? Sí, con mucho gusto ahora que terminemos el programa. Y ciertamente que no nos podemos ir sin pedirle a Dios en esta noche, justamente por las personas que conocemos que no gozan de buena salud o incluso por nosotros mismos si es que estamos en este momento atravesando por alguna enfermedad. Oremos. Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, ponemos en tus manos a todos los enfermos. Dales fortaleza en el dolor, consuelo en la angustia y esperanza en los momentos difíciles. Alivia sus sufrimientos, restaura su salud si es tu voluntad y concédeles paz en el corazón. Acompaña también a quienes cuidan de ellos. Llénalos de amor, paciencia y fe. Que María, Madre de Misericordia, los cubra con su manto protector. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, amigos, mil gracias ahora sí por su atención. Nos seguimos viendo por aquí en Semillas para la Vida, este fin de semana en Pasión por el Evangelio.
Acuérdense de las membresías que están activadas en el canal. Cada una tiene sus recompensas también para ustedes en gratitud porque nos hacen el favor de apoyarnos. Entonces, les recuerdo que hay 3 membresías. La membresía Belén, con la cual ustedes pueden tener acceso a casi todos los programas 1 o 2 días antes que el resto de todos los demás suscriptores. La membresía Nazaret, que les permite ver, además de lo anterior, les permite ver 1 o 2 conferencias completas ahí en el canal de YouTube cada mes. Cada mes las vamos cambiando. Y luego la membresía Jerusalén, con la cual, además de todo lo anterior, en gratitud a quienes nos apoyan con el nivel Jerusalén, tienen ustedes un programa especial que se llama Hablemos de Liturgia con Mauricio Pérez y también un consultorio litúrgico en YouTube a través del cual les puedo responder sus preguntas. Así que aprovéchenlas, nos ayudan mucho y de paso, pues en gratitud reciben ustedes esto a cambio. Y el resto de la programación, pues como siempre, está ahí disponible para todos los que quieran verla y ahí se quedará. Nos estamos viendo entonces aquí en el Club de los Búhos, con el favor de Dios, la próxima semana. Que Dios los llene a todos de bendiciones. Hasta la próxima. Apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Seguramente conoces mis libros de espiritualidad, pero ¿ya leíste también mis libros de ficción? El laberinto del perdón, La vecina de la calle París, Bajo la lluvia, Ese extraño pasajero. ¿Te gustaría tener una copia autografiada? Pídela en mi sitio semillasparalavida.org. Los libros autografiados se envían solo a los Estados Unidos. Pero recuerda que puedes adquirir estos libros desde cualquier país sin autógrafo en edición impresa en Amazon, ebook en Kindle o escuchar los audiolibros. Léelos todos. Te prometo que no podrás soltarlos hasta llegar a su última página. Amigos, aquí estoy como una postdata y eso porque